Raíces Podcast, temporada 2, episodio 9, el poder de la gracia divina. Les damos la bienvenida a nuestro 9º episodio de Raíces Podcast. Estamos bien entusiasmados. Este tema ha sido de mucha bendición para nosotros y queremos compartirlo con ustedes. Sabemos que va a ser de edificación, va a ser de bendición y Dios va a hacer algo lindo en todos aquellos que puedan escuchar este mensaje que viene del corazón de Dios. Vamos a estar hablando del poder de la gracia divina. Amén. Qué bonito, David. Me encantó este tema. Ha sido de mucha bendición todo lo que me compartes, lo que me has enseñado, y ahora lo vamos a enseñar a los demás y espero que sea de bendición como lo ha sido para nosotros. Sí, ha sido una bendición y estamos contentos por eso. Gracias por estar viendo los podcasts, aquellos que los han estado viendo, comentándonos. Nos gozamos, nos alegramos al ver que es de bendición, que todo este esfuerzo bendice sus vidas y que Dios puede tocar sus corazones y bendecir sus familias. Estamos contentos por eso y este episodio estoy muy expectante, sí, porque es un tema que Dios nos ha estado hablando al corazón y creo que es de mucha bendición. Y vamos a comenzar el versículo base para hablar de la gracia de Dios, o de los versículos más fuertes, Karen, está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y es el apóstol Pablo hablando de una experiencia que tuvo con Dios. Porque el cristianismo no solamente es letra, sino es experiencia, es vivencia. Tenemos que relacionarnos con Dios, ¿verdad? Y vemos al apóstol Pablo relacionándose con Dios, teniendo esta experiencia con Dios. Y el apóstol Pablo escribe de esta forma. Segunda carta a los Corintios 12:9. Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y este versículo es tan poderoso, es tan profundo. Y yo recuerdo cuando era pequeño, Karen, el pastor que yo tenía cuando era niño, él ya está en la presencia de Dios, pero yo recuerdo cómo él explicaba acerca de la gracia divina, cómo enseñaba acerca de la gracia de Dios, que se quedó clavado en mi mente y se quedó clavado en mi corazón. Ya pasaron muchos años, más de 30 años yo creo que yo escuché esto, pero se quedó en mi corazón, se quedó en mi mente siendo yo un niño. Es por eso que es bueno que los niños, Karen, sean expuestos a la palabra de Dios. Totalmente. Es por eso que los niños deben de ir a la iglesia, escuchar mensajes, escuchar sus clases, escuchar hombres de Dios. Nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos admiren hombres de Dios. Wow. Claro, tienen que seguir a Jesús como el mayor modelo, pero hay veces que como padres permitimos que admiren al artista, admiren al actor, a la actriz. No es malo, pero nuestros hijos deben de admirar y escuchar hombres de Dios, mujeres de Dios, porque las palabras de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, se pueden quedar clavadas en el corazón, se pueden quedar clavadas en la mente para toda la vida. Y bueno, cerrando este paréntesis, ¿verdad? Yo recuerdo que de niño escuché esto y me marcó para siempre. Aún lo recuerdo después de 30 años. Y él explicaba la gracia divina, Karen, de la siguiente manera. Él decía, ¿qué es la gracia a diferencia de la misericordia de Dios? Hay una diferencia. Y él explicaba, la gracia de Dios es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Okay. Y la misericordia de Dios es cuando Dios no nos da lo que sí nos merecíamos. Wow, sí. Es decir, la gracia es un favor, un regalo inmerecido. No lo merecíamos, pero Dios nos lo da. A diferencia de la misericordia, cuando Dios nos perdona y no nos da lo que nos teníamos bien merecido, ¿verdad? Entonces, la gracia es un favor inmerecido que recibimos de parte de Dios, y eso a mí me llena el corazón. Amén. Y vamos a estar viendo
ahora sí que facetas de la gracia, Sí. pero lo que debemos dejar bien en claro antes de verlo es que la gracia no es algo con lo que tú naciste, es algo que Dios te da y tú la recibes. Amén, es correcto. No es algo, no es como la personalidad, no es como el ángel, la influencia, es algo que tú vas formando. No, la gracia es algo de Dios totalmente divino que nos es dado al ser humano como un regalo. Claro. Entonces no proviene de uno. Así que todo lo que recibimos por gracia debemos de recordar que fue por gracia, Así que fue es. por soberanía de Dios y no por algo que nosotros hicimos. Claro. Entonces, en base a esto vamos a ir entendiendo poco a poco el poder de la gracia en la vida del creyente. Sí, eso es maravilloso. Yo creo que lo primero que tenemos que saber es que la gracia tiene muchas formas. Muy bien. Tiene muchas maneras de manifestarse. Eso. No podemos encuadrar la gracia de Dios en una sola cosa, en paso 1, paso 2, paso... No podemos hacer eso. La gracia de Dios es multiforme, tiene Wow, muchas manifestaciones. Eso lo dice la palabra de Dios en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Y luego dice, como buenos administradores, y aquí viene la clave, de la multiforme gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios toma muchas formas, muchas manifestaciones, no la podemos encuadrar. Dios hace como quiere, cuando quiere, de la forma en que quiere, con quien Él quiere. Entonces la gracia de Dios tiene muchas formas de manifestarse, y hoy queremos ver al menos 3 formas de la gracia de Dios. Muy bien. 3 maneras. Número 1, la gracia salvadora. La gracia salvadora de Dios, la gracia que recibimos con la cual nuestra alma es salva. ¿Y cuál es el significado de la gracia en su forma más básica pero poderosa? Es el siguiente: la gracia de Dios es un favor inmerecido. Sí. Es un favor que Dios nos da sin merecerlo. Se trata de algo que no podemos ganar con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios puntos, Méritos. esfuerzos, nuestros propios méritos, Sí. exacto. No, es algo que recibimos de Dios y nosotros no lo podemos ganar con nuestras propias fuerzas. La gracia de Dios es un favor, un regalo inmerecido para nosotros. Y lo podemos ver en la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Aquí dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Exacto, no podemos hacer nada en obras para alcanzar la gracia de Dios. Dios no la da, es un regalo inmerecido que Él tiene para nosotros, si nosotros lo recibimos y lo aceptamos. Amén. David, yo creo que esto es también como un termómetro de nuestra madurez espiritual. Amén. Un termómetro o una manera de saber qué tan maduros estamos espiritualmente, o si vamos por un buen camino, es qué tan consciente estoy de esa gracia salvadora. Claro. Porque muchas veces nos acercamos a Dios porque tenemos un problema, porque sabemos que necesitamos al Señor. Pero hay personas que pueden durar mucho tiempo en una iglesia y realmente no estar tan conscientes del precio que se pagó por su alma. Qué tremendo. Y que la gracia que ha recibido es maravillosa. Y hay un himno muy bonito que se llama Sublime Gracia. Sí. Y el escritor que hizo este himno revela cómo él sobrevivió a un naufragio. Y debido a que sobrevivió a ese naufragio, él tuvo una revelación de la gracia divina. Y creo que eso debemos de experimentarlo todos para poder valorar ese regalo. Sí. Porque cuando estamos conscientes de la gracia salvadora, y no nada más de la gracia salvadora porque es un favor inmerecido, no nada más el hecho de haber sido salvos, es un favor que todavía Dios te llame. Claro. Y todavía Dios te dé herramientas para que seas una vasija de honra. Claro. El favor inmerecido no solo abarca que Él me salvó. No nada más es eso, que Él tuvo misericordia de mí y me libró de un infierno que era seguro para mi eternidad. Claro. Porque pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, sino que esa gracia abarca también que me toma y de ser una pecadora que estaba perdida, me hace ahora su hija, una representante, y me da habilidades que no tenía. Claro. Para ser usada por Él. Qué hermoso. Y eso es lo que el Señor hace con un vaso de barro, pero lo usa para un uso honroso. Claro.
Y entonces la gracia de Dios abarca ese favor inmerecido. No nada más es que te salva, es que te levanta, que te usa, que te transforma, que hace de ti un representante de Él para otras personas. Qué hermoso. Eso es todo me encanta el favor inmerecido que Dios nos da, pero tienes que estar consciente de ello, porque si no estás consciente de ello, también en la primera prueba puedes darle la espalda al Señor porque no estás consciente de todo lo que Él te ha dado. Claro. Y también yo creo que lo podemos ver como los niños. Claro. Cuando nuestros hijos son pequeños no están conscientes de todo lo que hemos hecho por ellos. Claro. Pero un joven universitario sí puede valorar los sacrificios de su padre. Claro. Así también nosotros, tal vez cuando nos acercamos a Dios no estamos conscientes de esa gracia inmerecida, pero conforme vamos madurando y nos vamos dando cuenta todo lo que el Señor hizo para recuperarnos y atraernos a Él nuevamente, porque para poder recuperar lo que se había perdido en el Edén. Entonces ahí cuando somos como ese hijo adulto maduro que actúa con agradecimiento. Amén. Y puede valorar todo lo que su padre hizo por él. Exacto. Qué lindo. Ahorita que mencionabas el tema de la madurez, hay tantas cosas. Mientras más uno va creciendo, nosotros valoramos más exactamente lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Yo recuerdo cómo cuando nos casamos y luego tuvimos hijos, yo empezaba a valorar muchos esfuerzos que mis padres hacían que yo no podía percibir siendo aún más chico, pero ya cuando uno lo hace por sus propios hijos, se queda uno recordando, mi padre lo hacía por mí, el esfuerzo, mi madre lo hacía por mí, y uno valora a sus padres más, ya cuando uno empieza a crecer, a ser padre, a madurar. Exactamente, esa es la palabra correcta. Y como bien tú lo dices, Karen, nos aplica igual en el mundo espiritual. Mientras más crecemos, mientras más maduramos en la fe, nosotros vamos valorando más el sacrificio de Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros y todo lo que Él nos ha dado. Es un favor inmerecido. Así y eso es lindo. También vemos que la gracia de Dios se manifiesta de otra manera. Karen, como bien tú decías ahorita, no solamente es la gracia salvadora, sino otra forma en que se manifiesta la gracia de Dios es el poder divino, o la gracia como el poder divino. ¿Qué es esto? La gracia como el poder divino no solamente es un regalo, sino es un poder de Dios que nos capacita para hacer la voluntad de Dios, aunque nosotros no tengamos la capacidad o la fuerza para hacerlo con nuestras propias habilidades. Es decir, es un poder que nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, incluso cuando no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Es el poder de Dios. Corintios, que veíamos ahorita, lo dice: bástate en mi gracia. Y le dice Dios a Pablo: porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando soy débil, soy fuerte, dice el apóstol Pablo. Entonces, la gracia de Dios también se manifiesta como el poder divino que viene a nosotros para cumplir la voluntad de Dios y para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, una persona es imposible que viva bajo los lineamientos de Dios. Somos humanos, y dice el mismo apóstol Pablo que estando en este cuerpo de vergüenza, de muerte, de carne, dice que lo que queremos hacer no lo hace, y lo que no queremos hacer, este cuerpo tiende a querer y anhelar hacerlo. Entonces, mientras estamos en este cuerpo de carne, es imposible para nosotros caminar en el propósito, la voluntad perfecta de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios viene sobre nosotros y nos da el poder para poder caminar en la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando tú recibes una gracia de Dios para sanar a los enfermos, es una gracia. Humanamente es imposible cumplir esa voluntad o ese destino o ese llamado que Dios te puede hacer. Humanamente no podemos, es imposible poner manos sobre un enfermo que sanen, humanamente. Pero cuando viene la gracia de Dios sobre ti, Dios te da la gracia para sanar a los enfermos. Entonces viene el poder de Dios, es una manifestación de la gracia para sanar a los enfermos. Humanamente no tengo la habilidad, pero es la gracia de Dios sobre mí. La palabra de Dios dice: soy lo que soy por la gracia de Dios. Amén. Y eso es hermoso. Igualmente, alguien que tiene la habilidad para predicar.
Humanamente, una persona no puede predicar, porque predicación no solamente es dar un discurso. Predicación es que el Espíritu Santo se mueva, las vidas sean cambiadas, las vidas sean transformadas, la palabra de Dios cobre vida y toque y impacte, y es algo totalmente sobrenatural. Entonces, cuando la gracia de Dios viene sobre una persona, un hombre o una mujer, y le da la gracia para predicar, viene un poder sobrenatural que nos ayuda a cumplir el destino, el propósito, el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Entonces es la gracia salvadora, pero la gracia de Dios tiene otra forma, el poder de Dios sobre nosotros para hacer lo que humanamente no podríamos hacer. Amén. Y eso es precioso, eso es lindo. Y fíjate, David, aquí dice Pablo algo muy importante. Dice, yo me gloriaré en mi debilidad. Sí. Humanamente nosotros no nos gloriamos en nuestras debilidades. De hecho, siempre intentamos ocultar nuestros defectos. Sí, qué tremendo. Si no somos buenos para hablar, no vamos a admitirlo. Si no sabemos cantar, no lo vamos a admitir. Si no sabemos hacer las cosas bien, no lo vamos a admitir. La naturaleza humana es justificarse. La naturaleza humana es tapar mis errores y exaltar mis habilidades. Pero aquí Pablo está diciendo, gloríate de tu debilidad para que el poder de Cristo entre. Qué tremendo. Aquí habla de una humildad y una dependencia de Dios total. Y es un reconocer que en ti no hay nada que le es útil al Señor. Claro. Realmente, o sea, tú tienes que llegar a este punto, y es lo hermoso y es necesario. Claro. Te necesitamos ser reales con el Señor. Claro, transparentes. Necesitamos ser reales, transparentes, para que así podamos ser investidos de ese poder. Porque si le decimos, Señor, aquí estoy, mírame, tengo tantas cosas que te quiero dar, que tú me has dado y te quiero dar. Sí, puede ser que tengas muchos talentos, sí, qué bueno, gloria a Dios, pero tienes que reconocer que si Él no es más fuerte en ti, entonces de nada va a servir. De nada va a servir. Entonces es una humillación, pero no es humillación de degradación, es una humildad de dependencia de Dios. Sí. Y es una humildad para dejar que Él actúe en ti. Sí. Que Él actúe a través de ti y que pueda ser un instrumento para la gloria de Dios. Y yo creo que esto era algo que David le pedía a Dios. Cuando David pecó con Betsabé, él dijo algo muy importante en el Salmo 51 y dijo, dame un corazón nuevo y espíritu noble me sustente. Este espíritu noble, en otras versiones, le está pidiendo el Espíritu Santo. Amén. Qué tremendo. Entonces, David... Por eso muchas personas dicen que David se adelantó a la gracia. Claro. Porque en el Antiguo Testamento tú no ves que la gente tuviera acceso a esta gracia, porque aún no venía Cristo, sino que la gente era justificada por la fe, ¿verdad? Uh-huh. Justificados pues por la fe. Pero David tuvo una mentalidad de alcanzar la gracia cuando Jesucristo aún no había llegado. ¿Por qué? Porque él decía, hay un poder existente en la eternidad que me va ayudar a no pecar más contra ti, Señor. Por eso cuando él pecó después con Betsabé, aunque él tuvo las consecuencias de su pecado, él no volvió a cometer la atrocidad que hizo con Urías. Claro. Ese pecado que le trajo tanto dolor y juicio a su hogar, él tuvo ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque accesó a la gracia, accesó a un poder transformador que cambió su corazón. Amén. Entonces ese poder está accesible para nosotros. Sí. Un poder transformador, un poder divino. Amén. No vas a dejar tu pecado porque tienes ganas de hacerlo. No es suficiente. Como tú decías, no está en nuestra naturaleza el dejar de pecar. Por eso tuvo que venir el Hijo de Dios. Claro. Y en esa cruz está el poder Amén. completo para ser libres. Pero tenemos que conocerlo, porque si no lo conocemos, entonces está ahí, pero no sabemos cómo accesar a Él. Claro. Entonces necesitamos conocer. Vamos a poder dejar de pecar debido a esa gracia, ese poder divino. Amén. Podemos alcanzar ese corazón nuevo. Amén. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Otra manifestación de la gracia de Dios es que la gracia de Dios también se muestra como enseñanza y transformación. Wow, es sí. decir, la gracia nos enseña y nos transforma. Va ligado de la mano enseñanza y transformación. En la carta a Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, fíjese, para salvación a todos los hombres. Y luego dice, enseñándonos. Es
Es decir, la gracia de Dios nos enseña. La gracia de Dios trae enseñanza, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, la gracia de Dios nos enseña y nos transforma. Esa es otra faceta, esa es otra manifestación de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios nos salva. La gracia de Dios es el poder de Dios para hacer la voluntad de Dios, cumplir nuestro llamado, nuestro propósito, nuestro destino. Y número 3 es que la gracia de Dios nos enseña y nos transforma. Es decir, cuando alguien se expone a la palabra de Dios, ustedes que nos están viendo, que están escuchando esta enseñanza, ustedes están recibiendo gracia de Dios. Están recibiendo esa gracia de Dios, y esa gracia de Dios, esa enseñanza nos va a cambiar, nos va a transformar y nos va a bendecir. Eso es poderoso, porque la gracia de Dios nos enseña, pero nos transforma. Es decir, el propósito de la gracia es que nos transforme, que aprendamos lo que debemos de hacer y seamos transformados para hacerlo. Que aprendamos lo que ya no debemos de hacer y seamos transformados para ya no hacer lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Entonces es la gracia que nos transforma. Aquí entra un conflicto, porque muchas veces nosotros podemos ver personas que han escuchado el evangelio por toda su vida y no han recibido la gracia salvadora. Hemos visto también personas que han estado expuestas a la palabra de Dios y han escuchado enseñanzas de la Biblia, se saben mucha Biblia, pero no han cambiado en lo absoluto. Entonces nosotros, voy a decirlo de esta forma, nosotros, ¿cómo podemos accesar a la gracia de Dios? Porque no es solo teoría, sino tiene que ser una realidad. ¿Cómo accesamos a la gracia de Dios? Y la palabra de Dios nos enseña que la gracia de Dios se accesa a través de la fe. Wow. A través de la fe nosotros podemos accesar a la gracia de Dios. La gracia es más grande que la fe. La fe nos da la entrada a la gracia de Dios. Eso lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es decir, por la fe entramos a la gracia, tenemos acceso a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, la fe es el acceso a la gracia. Por la fe podemos accesar a la gracia de Dios. Lo voy a explicar en las 3 formas de la gracia que hemos platicado el día de hoy. Por ejemplo, hay personas que han escuchado el evangelio y han escuchado cómo Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y lo han escuchado muchas veces, pero no han sido salvos. No han recibido la gracia salvadora. ¿Por qué? Porque la gracia salvadora accesamos a través de la fe. Es decir, yo escucho el mensaje del evangelio, lo creo en mi corazón. Sí. Entonces esa fe en el mensaje de Jesucristo me da entrada a la gracia salvadora. Yo puedo tener el mensaje, pero si no lo creo con fe, no entro, no recibo esa gracia salvadora. Pero cuando el creyente o la persona con fe cree el mensaje del evangelio y cree en Jesús, entonces dice la palabra de Dios que por la fe tenemos entrada a la gracia. Entonces entramos a la gracia. Por ejemplo, cuando vemos que la gracia es nuestra enseñanza transformadora, hay personas que por muchos años han estado expuestas a enseñanzas de la Biblia, se saben versículos completos de la palabra de Dios, pero sus vidas no han sido cambiadas, sus vidas no han sido transformadas. ¿Por qué no han podido accesar a la gracia que les enseña y los transforma? Es decir, tienen la teoría, pero no el cambio ni la transformación. ¿Por qué? Porque es por la fe que tenemos entrada a la gracia. Es decir, tú escuchas una enseñanza de la palabra de Dios y entonces tú la crees, y cuando tú crees la enseñanza, cuando tú crees que la Biblia viene de Dios, cuando tú crees que eso tú lo puedes vivir, esa fe te da la entrada a la gracia que te enseña y te transforma. Wow. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Entonces la fe nos da la entrada a la gracia salvadora, la fe nos da la entrada a la gracia del poder de Dios, la fe nos da la entrada a la gracia transformadora. Entonces aquí entra algo que yo quiero tocar y mencionar. Últimamente
alrededor del mundo se ha enseñado una gracia que te lleva a la desgracia. Una gracia que te permite pecar. Sí. Una gracia que te dice, haz lo que quieras. No tienes que hacer nada más para que Dios te ame. Uh-huh. Una gracia que te dice, puedes hacer lo que quieras. Si tú crees en Jesús, vas a ser salvo. Puedes pecar lo que sea. Al cabo, Dios te perdona. Dios es bueno y te va a perdonar todas las veces que tú falles. ¿Sabes, Karen? Es verdad. Dios te va a perdonar todas las veces que tú falles. Pero esa no es la gracia divina. La gracia divina no te da permiso para pecar. Sí. La gracia divina te da el poder para ya no pecar. Wow. ¿Sí me estoy explicando? La verdadera gracia de Dios te da el poder para que tú seas cambiado y ya no anheles pecar. Sí. Para que tú seas transformado y ya no desees ver lo que antes te gustaba ver, que ofendía a Dios. La gracia divina no es el permiso para pecar. La gracia divina no es el permiso para que tú no crezcas en la fe. La gracia divina no es el permiso para que seas un holgazán espiritual y no ayunes, no ores y no busques a Dios. No, la gracia divina te da el poder para ayunar como antes no podías ayunar. Es imposible ayunar muchos días, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Si me explico, por la gracia de Dios lograremos hacer la voluntad de Dios. La gracia no es el permiso para quedarnos siendo humanos no perfeccionados. No, la gracia de Dios nos da el poder para vencer el pecado y para ser cambiados y transformados por Dios. Entonces, por la fe entramos a esa gracia. Podemos conocer la Biblia entera y no ser transformados porque nos falta recibir la enseñanza con fe, porque la fe nos da la entrada a la gracia que nos transforma, la gracia que nos da el poder para vencer cualquier debilidad humana. Wow, David. Y para afianzar eso que estás diciendo, yo lo puedo ver cuando estamos en la alabanza y a veces hace en los pastores un llamado. Y es muy curioso porque a veces tú ves gente que tiene meses congregándose y hacen un llamado y dicen, si usted muriera esta noche, ¿está usted seguro que es salvo? Y hay personas que no están seguras. A lo mejor hay gente que está escuchando este podcast y les hago esta pregunta. Si murieras hoy, ¿estás 100% seguro que irías al cielo, que eres salvo? Hay personas que a pesar de tener ese conocimiento de la palabra, no tienen una seguridad en su salvación. ¿Por qué? Porque ha faltado esa fe. Tienes que creer que si tú lo crees, lo recibiste esa salvación. Y precisamente por eso estás buscando de Dios, porque tú has nacido de nuevo. Entonces, eso es muy importante en lo que es cuestión de salvación. Y en cuestión de santidad, David, en cuestión de ser libres del pecado. Amén. Ese poder que Dios nos dio, no permisivo, sino poder para vencer el pecado, porque para eso Jesús murió en la cruz. Es que a veces tenemos que regresarnos al origen. Entonces, si Dios me permite hacer todo, al cabo Él es amor, entonces ¿para qué su Hijo vivió una muerte tan cruel? Y tuvo que hacer todo lo que hizo, se tuvo que hacer hombre y hizo una muerte de cruz. ¿Por qué hizo eso? Nomás porque sí, porque no tenía nada que hacer. No, obviamente nos quería librar del pecado. El pecado ahora sí que es la causa por la cual Jesús hizo esta misión maravillosa y ahora nos da ese poder. Y también es por fe. Por ejemplo, tú estás siendo tentado, estás recibiendo vamos a hacerlo a lo práctico. Una persona está batallando con un pecado y se le presenta la oportunidad de hacerlo sin que nadie se dé cuenta. La persona tiene esa inclinación, desea hacerlo, pero debes de saber y recordar, no, aunque mi carne desea hacerlo, el poder que recibí de Cristo es más fuerte. Y cuando tú recuerdas eso, vas a poder vencerlo. Pero si no tienes ese conocimiento, vas a decir, oh, sí, la carne es débil. Y luego después te frustras porque no puedes agradar a Dios. Obviamente, porque tienes que estar consciente y te tiene que ser revelado. Hay suficiente poder de Cristo en mí para rechazar ese pecado y mantenerme puro. Claro. Cuando lo haces una vez y ves que sí pudiste por la gracia divina de Dios, la segunda vez va a ser más fácil, la tercera, hasta que llega un momento en que ya ese pecado no tiene poder sobre ti. Claro.
pero vamos a hacerlo práctico. Esa gracia, siempre que se presente la tentación sobre ti, recuerda el poder de Cristo que habita en ti. Ya está en ti. Solo tienes que acordarte, recordar que esa gracia está dentro de ti. Me acuerdo del Rey León, ¿no? Cuando Simba quería ver a Mufasa y le dice el changuito, no, Mufasa vive en ti. O sea, a veces es un poder que tú no estás consciente. Qué tremendo. Pero está en ti. Está en ti, y a veces por no saberlo, caminamos por debajo del estándar que Dios ya dijo de nosotros. Tremendo. Y nos perdemos de una vida hermosa, abundante, llena de la presencia de Dios, porque no estamos conscientes del poder que habita en nosotros. Pero cuando eres consciente, entonces puedes tener victoria sobre el pecado. Sí, así es. Hasta que mencionabas, también la palabra de Dios dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia es más grande que el pecado. Amén. La gracia sobreabunda. Entonces, cuando nosotros accesamos esa gracia por la fe, aunque el pecado esté en nuestros miembros y nos quieren llevar a fallarle a Dios, tenemos que saber la gracia de Dios. Yo tengo que accesar a la gracia de Dios que va a subyugar el pecado. Donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda, aplasta, derriba, destruye el pecado que pueda estar dentro de mí, en mis miembros, en mis inclinaciones. La gracia de Dios nos da el poder para vencer el pecado. La gracia no es permiso para pecar, al cabo Dios me perdona, no. La gracia es el poder de Dios para vencer y subyugar el pecado. Eso es maravilloso. Eso es poderoso. Y también el apóstol Pablo sigue diciendo, Karen, dice, cuando nos está hablando que por la fe accesamos a la gracia, dice, pero no solo esto. Dice, no solo esto, sino que también tenemos que gloriarnos en las tribulaciones. Dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos vamos a gloriar en las situaciones adversas, en las situaciones difíciles, en medio de nuestra debilidad, en medio de la escasez, en medio de la crisis, en medio de la debilidad, de la enfermedad, vas a ver gloria. Wow. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por la gracia de Dios, en medio de tu fragilidad, vas a ver la gloria de Dios. Hay personas que en medio de las situaciones difíciles dicen a Dios, quita esto de mi casa, quita esto de mi familia. Y Dios nos dice, como al apóstol Pablo muchas veces, hijo, bástate mi gracia. Es decir, no veas lo que no te he dado, ve lo mucho que te he bendecido. Pon tu enfoque en lo mucho que te he bendecido. Saben, muchas veces la crisis familiar que llegó fue la que produjo que los familiares conocieran a Jesús, vinieran a los pies de Cristo y empezaran a perdonarse, a cambiar. Y entonces el poder, esa crisis familiar, esa debilidad, produjo que el poder de Dios reposara sobre la familia, viniera salvación, viniera cambio, viniera bendición. Muchas veces la debilidad física nos acerca a Dios y nos hace buscar al Señor, y ahí aprendemos, ahí crecemos. En medio de nuestra debilidad puede reposar el poder de Cristo sobre nosotros. Y Dios nos dice, hijo, hija, bástate mi gracia, ve cuánto te he bendecido. Mira cómo en tu debilidad mi poder ha reposado sobre ti. Tu casa es diferente. Ahora ya hubo restauración. Ahora mira las bendiciones que han llegado. Fíjate, pon tu enfoque en lo que sí te he dado, en la gracia que te he dado, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me voy a gloriar en mi debilidad, porque ahí reposará el poder de Cristo sobre nosotros. Entonces nosotros vemos cómo el apóstol Pablo nos enseña esto muy certeramente, que en medio de las tribulaciones nos vamos a gloriar, es decir, vamos a ver gloria. Vamos a ver gloria. Y dice la palabra de Dios que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Y por qué no avergüenza la esperanza? Dice la palabra de Dios. Porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, la esperanza no avergüenza, porque Él derramó su amor sobre nosotros con el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabes? El Espíritu Santo era la promesa del Padre. Y cuando el pueblo de Dios estaba esperando
esa promesa del Padre, recibieron la promesa, recibieron el Espíritu prometido. Por eso la esperanza no avergüenza. Porque cuando esperamos en Dios, Dios nos va a cumplir sus promesas. Tenemos que esperarlas. Y dice que la esperanza no avergüenza, porque así entre paréntesis lo quiero mencionar. Dice, la esperanza no avergüenza porque Dios ha derramado su amor sobre nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, cuando recibimos el Espíritu Santo, eso es el amor de Dios derramándose sobre nosotros. Qué lindo. Es decir, Dios quiere derramar tu amor. Quiere que sepamos, hijo, te amo y quiero derramar mi amor sobre ti. ¿Cuál va a ser la señal? ¿Cómo lo vas a recibir? El Espíritu Santo así nos ha sido dado. A través del Espíritu Santo es Dios diciéndome, ahí está mi amor para contigo. Lo que te prometí te lo cumplí. La esperanza no avergüenza. Y eso es precioso, eso es poderoso. Nosotros tenemos que saberlo. Cuando somos débiles, el poder de Dios va a reposar sobre nosotros. Ahora sí que, como dice en su palabra, que las cosas del Espíritu son locura. Sí. Es al revés. Es gracioso, pero entre más débil eres, Dios más se puede glorificar en ti. Sí. Entre más mengues, Él más crece. Es diferente porque el ser humano es perfeccionista, el ser humano busca la perfección, busca que las cosas salgan bien. Nosotros, si en nuestra elección estuviera escoger a los siervos de Dios, no estaría ni Moisés, ni David, ni los grandes héroes de la fe. Si fuera a través del ojo humano crítico, escogeríamos a otras personas, ¿verdad? Pero Dios no ve la imagen, Dios no ve nuestras fortalezas, ve nuestras debilidades, nos ve lo que somos capaces de hacer con su ayuda. Claro. Porque al final de cuentas todo es por Él y para Él. Realmente Él está viendo cómo Él puede usar a las personas porque Él no depende de nadie. Claro. Él es el Todopoderoso y Él puede usar a quien quiere y como quiere. Entonces, por eso Dios confía tanto en lo que podemos lograr en Él, porque realmente Él dice, mijo, lo vas a hacer con mis fuerzas, no te preocupes. Claro, es Dios, Él claro. está confiado en su propio poder y en su propia sabiduría. Qué hermoso. Y lo único que tenemos que hacer es abrazarla con esa gratitud que no termina. Así es. Así es, usted tiene que saber, yo quiero llenarlo de esperanza este día, en este episodio. Usted tiene que saber que cuando usted es débil, ahí el poder de Dios va a reposar sobre su vida. Cuando usted siente que no puede más, voltea a Dios y el poder de Dios va a reposar sobre su circunstancia, sobre su situación, sobre su casa, sobre su familia. Recuérdelo, cuando soy débil, entonces soy fuerte en Dios. Soy fuerte en Dios. Recuerde siempre esto. Lo más difícil es fracasar. Aleluya. Cuando vamos tomados de la mano Así es. de Dios. Es por su gracia. Por su gracia somos lo que somos. Por su gracia cumpliremos nuestro destino. Por su gracia alcanzaremos y haremos proezas en Dios. Por su gracia veremos la mano de Dios. Dice la palabra de Dios que no solo esto, sino que también nos gloriaremos en la tribulación. Veremos gloria, porque usted lo tiene que saber. La gloria se ve. Cuando la gloria de Dios entra, usted la va a ver, usted va a ver las vidas cambiadas, usted va a ver el milagro, usted va a ver las sanidades, usted va a ver la gloria de Dios. Te vas a gloriar en tus debilidades, en medio de la tribulación, en medio de la estrechez, en medio de la escasez. Te vas a gloriar, vas a ver victoria, vas a ver gloria, vas a ver la mano de Dios a tu favor. En medio de la situación adversa, te vas a gloriar en tu tribulación. Eso es lo que la Biblia dice. Por la gracia de Dios te vas a gloriar en las debilidades. Amén, así es. Y bueno, David, para ir aterrizando, nuestra ayuda viene de Dios. Sí, amén. De nadie más. Es correcto. La gracia divina solo Dios nos las puede dar. Aquí dice, me encanta este versículo que dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues, acerquémonos. Qué hermoso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso. Hay un oportuno socorro para cada Así persona es. que se acerca a Dios. ¿Cuál es el oportuno socorro? Es que cuando tú estás en una debilidad, cuando estás en una situación difícil,
Dice el versículo, acércate pues confiadamente a Dios, al trono de la gracia, y vas a encontrar oportuno socorro. Cuando te acercas a Dios en medio de tu debilidad, en medio de tu circunstancia difícil, Dios te va a dar un oportuno socorro. Hay un oportuno socorro para ti. ¿Cuál es el oportuno socorro? Dios va a intervenir en tu vida justo a tiempo, oportunamente, ni antes ni después. Cuando tú vas a Dios en tu necesidad, en tu debilidad, hay un oportuno socorro para ti. Dios va a entrar en la escena en el momento justo, en el momento correcto. Qué bonito, David. Y es poderoso porque dice que te acerques confiadamente. Sí. ¿Por qué confiadamente? Porque ya Jesús abrió el camino. Fue un regalo que Él hizo. Le costó su sangre. Le costó muchísimo, pero nos lo regaló. Sí. Nos lo regaló para que pudiéramos accesar a esa gracia. Y reiterando un poco el tema, para vencer el pecado, David. Sí. Para poder vencer todas esas cosas que se nos levantan contra nuestro propósito. Yo creo que para aterrizar y viendo esto que de Dios tenemos el oportuno socorro, nunca vamos a poder vencer un pecado si no lo vemos como nuestro enemigo. Eso es tremendo. Hay personas que incluso les puede causar risa su pecado o les puede dar risa o pues no es tan malo. Lo disfrutan mucho. Lo disfrutan o... pasan un buen tiempo con el pecado. Exacto. Y claro que si lo ves de esa manera, jamás lo vas a dejar de hacer. Exacto. El día que tú veas el pecado como el peor enemigo para tu propósito y que ese pecado te está haciendo esclavo y te está haciendo vivir de la manera que Dios nunca diseñó para ti, qué tremendo. Es el momento cuando te va a dar un chorro de enojo y coraje contra el pecado y vas a ir corriendo a este trono de la gracia y vas a hallar el oportuno socorro para tu vida y vas a comprobar que Dios te puede librar de tus enemigos. Exacto. Y eso, entre esos enemigos está tu propio pecado y tu deseo pecaminoso. Qué tremendo. Pero si no lo ves de esa manera, no lo vas a dejar de hacer. Qué tremendo. Y yo creo que cuando mira, hay una oración muy hermosa que una vez escuché de alguien. Dios, ayúdame a ver mi pecado de la manera que tú lo ves. Wow. Cuando Dios nos revela lo pecaminoso que es nuestro pecado, entonces también lo podemos aborrecer y muy fácilmente lo podremos desechar, porque lo vamos a ver con los ojos de Dios. Pero si lo vemos como el ojo humano, pues voy a decir, es que gracias a ese pecado conseguí amigos, gracias a esas mañas logré lo que tengo. Exacto. Sí, claro. Te enorgulleces, entonces no lo vas a dejar. El día que lo veas como Dios lo ve, te va a causar vergüenza, dolor, pero ese dolor es para vida. Exacto. Es para arrepentimiento, es para perfección, es para transformación. Entonces podrás tener el corazón que Dios quiere que tengas. Entonces me encanta este versículo, acércate ante ese trono de la gracia disponible para que podamos ver el pecado como Él lo ve y agarres y te apropies de esa gracia que nos va a sostener siempre. Amén. Hasta que vayamos con Él, a su presencia. Así es. La ayuda que viene de Dios supera cualquier cosa. Sí. Su ayuda lo supera todo. Y cuando nosotros nos sintamos vulnerables, cuando nos sintamos necesitados, cuando nos sintamos en crisis, cuando nos sintamos tristes, agobiados, que no podemos más, nosotros tenemos que voltear al cielo y pedirle a Dios su gracia, su ayuda. Y su ayuda nos va a ayudar. Su ayuda supera cualquier debilidad, su ayuda supera cualquier crisis, su ayuda supera cualquier enfermedad, su ayuda, la ayuda de Dios supera todo. Amén. Y nosotros tenemos que ir, y ese es yo creo que es el llamado que queremos compartir con ustedes. Cuando usted se sienta débil, cuando usted sienta que ya no puede más con esa situación, con esa circunstancia en el trabajo, en las finanzas, en la familia, cuando sienta que ya no tiene más fuerzas para seguir adelante, cuando vea que las opciones se han agotado, voltee su mirada al cielo. Amén. La ayuda de Dios lo supera todo. Si usted se acerca confiadamente a Dios, acérquese confiadamente al trono de su gracia y va a encontrar el oportuno socorro. La intervención divina va a venir a su vida. Si usted se acerca a Dios con fe, va a encontrar que hay un Dios real que está para usted, que está dispuesto a ayudarlo a usted en su necesidad, en su vida, en aquellas situaciones donde usted se siente vulnerable, que ya no puede más. O si usted ha sido confrontado en su pecado y dice, este pecado no es de Dios, como decía ahorita mi esposa, pero
no sé cómo dejarlo, vaya delante de Dios. Cuando se sienta vulnerable, cuando sienta que ya no tiene la capacidad de lograr aquello, voltea al cielo. Dedica un tiempo para orar y recibir la gracia y la ayuda de Dios. Ese es el llamado esta tarde. Y ahí donde usted está, yo quiero que oremos. Yo quiero orar por usted. Ahí donde usted está, si usted tiene alguna necesidad, se ha sentido vulnerable en algún área, usted se siente débil, con falta de oportunidad en alguna situación, ahí, únase con nosotros en esta oración para pedir la gracia divina a su favor, para pedir la ayuda de Dios en su vida. Ahí donde usted está, Señor, yo bendigo a cada persona que ve este podcast. Sí, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Señor, que en medio de la situación adversa, en medio de la dificultad, la enfermedad, la gracia del cielo, la ayuda del cielo, Aleluya, llegue a su vida. Sí, Señor. Llegue ayuda del cielo a la casa, a la familia, al trabajo. Señor, oramos por la ayuda divina. Entra a la familia. La ayuda divina entra en el área financiera, entra en el matrimonio. Señor, venga, yo veo la ayuda divina tocando matrimonios. Sí, tocando matrimonios. Una ayuda del cielo. Voltea al cielo y ahí vas a recibir del cielo la ayuda divina en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, abre los cielos sobre aquellos que ven este episodio, Señor, y envía la ayuda, Sí, Señor, a Señor. sus vidas, la ayuda que necesitan. Venga la ayuda del cielo sobre las familias, sobre los trabajos, sobre las finanzas, sobre el cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, toca los cuerpos y trae salud, trae sanidad, Señor. Pero sobre todo yo te pido, Señor, que cada uno de los que están viendo accesen, Señor, a la gracia por la fe. Bendícelos, cambia sus vidas, cambia su situación, cambia sus circunstancias en el nombre de Jesús. Entra, Señor, con tu ayuda divina y cambia su situación, cambia sus circunstancias en el nombre de Jesús. De forma milagrosa entra Dios en la escena y bendice, Señor, sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Ya te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, estamos muy contentos. Voltea al cielo, en medio de su dificultad, de su debilidad, voltea al cielo, porque la ayuda viene de Dios. Amén.